¿Crees que sea necesario leer, meditar, conocer, amar, compartir la Sagrada Escritura para ser testigo de Jesús, para ser un mejor católico? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Jesús se presentó en medio de los apóstoles y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, he querido llamar a este capítulo católicos superficiales porque de estos abundan mucho en la iglesia y capaz que algo también nosotros tenemos de una cierta superficialidad en la fe. Pero antes de continuar, quiero decirte: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Los versículos que leemos del capítulo 24 de San Lucas son del 35 al 48, pero me brinqué los dos primeros, por eso es de que seguramente que no coincide la lectura que hicimos, no coincide totalmente con el texto que ustedes tienen en su Biblia o el que tienen en su misal. Lo que yo quiero destacar es como el mismo Jesús resucitado habla de su pasión, habla de la necesidad de que Él viviera esta pasión para manifestar cuánto nos ama, para manifestar que carga con nuestras dolencias, para redimirnos, y que entonces de esa manera podamos entender su pasión. Y al mismo tiempo que comprendemos su pasión, comprender nuestra pasión. Antes de introducirme más, destaco que Cristo resucitado, hablando con sus apóstoles, hace que ellos experimenten que se abre su entendimiento para poder comprender aquello que habla la Sagrada Escritura. Me toca hablar con muchas personas, me toca hablar con gente muy buena. En particular hay un amigo que está enfermo y él no logra comprender, por un lado, su enfermedad, no logra comprender por qué hay otros que prosperan a pesar de que su conducta no ha sido la mejor, y por otro lado, pues lo que él está viviendo con el riesgo de morir. Lo señalo para que lo pongamos en oración. Yo lo tengo también en mi oración. Es difícil sin la fe, sin comprender la Sagrada Escritura, es difícil darle explicación al dolor, a la muerte, a la injusticia. Es difícil. Y la verdad es de que el mismo Señor Jesús no
nos da una respuesta. Lo asume. Asume el dolor humano. ¿Y cómo lo asume? Padeciéndolo también él. En justicia, la maldad humana se cierne en contra de él. Y claro que él podría haberse librado. No era necesario que los ángeles del cielo vinieran a rescatarlo. Bastaría simplemente con que se hubiera alejado de Jerusalén. Pero no. Él acepta entregar su vida por amor al Padre y por amor a nosotros. Y para que nosotros, cuando tenemos un problema, una dificultad, podamos encontrar también en Cristo consuelo y fortaleza. Qué necesaria es la Sagrada Escritura, qué necesario es que la comprendamos, que la meditemos, que la estudiemos. Yo, en lo particular, les puedo asegurar que definitivamente le doy gracias a Dios porque antes de entrar al seminario comencé a tener un gusto por la Sagrada Escritura y hasta la fecha lo sigo teniendo, y aunque cualquiera pudiera pensar que es casi como que imposible, la verdad es de que sin la palabra de Dios día a día, difícilmente yo podría mantenerme alegre. Al igual que todos, problemas y dificultades. Al igual que todos, incertidumbres, dudas, tentaciones, tantas cosas. Pero la Sagrada Escritura verdaderamente es lámpara para el camino de aquel que cree en el Señor. Y necesitamos acudir a ella y leerla y meditarla y compartirla todos los días, pidiéndole al Señor que derrame su Espíritu en nuestros corazones para que la podamos comprender mejor. Ante las situaciones difíciles que vivían los apóstoles, habiendo visto morir a Jesús y de la manera en la que murió y la persecución que había en contra de ellos, ¿por qué perseveraron? Porque dejaron que la palabra de Dios estuviera en su corazón. Comprendieron la ley y las Escrituras y a Moisés, porque ahora comenzaron a leerla, la Sagrada Escritura, en la clave de Cristo. Y entonces efectivamente se dieron cuenta que en Él se cumplen las promesas. Y en Él encuentran esperanza y fortaleza para dar testimonio de su fe. Recordamos que la mayoría de los apóstoles, creo que el único que no fue martirizado fue Juan Evangelista. Bueno, también fue martirizado, pero no murió mártir. Murió en la ancianidad. Los demás, unos fueron desollados, otros asesinados con hacha, otros serruchados, otros como Pedro crucificado de manera inversa o como Pablo degollado. ¿Cómo fue posible que ellos dieran su vida por el Señor Jesús? Porque conocían la Sagrada Escritura, porque el Señor abrió su entendimiento y la valoraron y la apreciaron, y porque tuvieron alegría en compartir el Evangelio. Junto con esto, ciertamente, la presencia de Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan. Ahí tenemos los elementos, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, la Iglesia, la Virgen María, los sacramentos, las buenas obras. Pues, verdaderamente, para no ser católicos de epidermia, para no ser católicos superficiales, necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios, conocerla y predicarla. Agradezco definitivamente y sé que se sostienen firmes en la fe gracias a la oración. Por ejemplo, Alicia Álvarez, que pide por su hijo. También pues sabemos que Marcela Gamboa, que nos pide oración por Marta Alonso Morales, quien tiene cáncer, y Marisela Gamboa, que nos pide por los enfermos. En cuanto a los sacramentos, María Silvia Jiménez habla de cómo al confesarse
se sintió profundamente amada por Dios, abrazada por Él y lloró, así lo expresa ella. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.